Somos Purito Perú. Igualito que tú. Amigos de Purito Perú, y me encuentro con nuestra princesa Las Parranditas, nuestra Maxi, la dulzura de Caraz. Ñañita, ¿cómo está? Bienvenida después de tiempo. ¿Cómo están, ñaño? ¿Cómo están los limones? Muy bien, ya están saliendo. Tengo producciones de limón, tomate cherry, tengo cebollita china, de todo para caserita. Yo te gané, yo tengo rocoto. Ah, mira, eso no me ha crecido a mi hermana. Pues conmigo sí crece, pues. Mira, para que vean los amigos que no solamente es música en la vida de nuestra Maxi, también ella le entra al tema de la horticultura, ¿no? En casita, ¿qué tienes aparte de rogotito? Tenemos guanábana, manzana, naranja, limones y etcétera, etcétera. Es que también tú tienes pues un palacio de 10.000 metros cuadrados. Yo la justa estoy en 10 metros cuadrados. Me faltan los 1.000 metros cuadrados más. Hay que pues acomodarse. Poco a poco, ¿no? acomodarse. Oye, ñañita, reaparecemos con fuerza, nos reactivamos con todo y lo más bonito, con agendita, ¿no? No reactivamos nomás calatito, sino con gira, con viajecitos. Tú eres responsable porque le lanzas y viene en la agenda. Pero eso es lo bueno, pues, hermana, que la gente responda, porque también estamos hablando de responder al talento, a la calidad, no a un año ni a 10 años, sino a muchos años de éxito, de continuidad de trabajo y de profesionalismo. Así es, Eduardito, muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre iniciamos con la alegría, con ese ímpetu que siempre te caracteriza. Así es que muchísimas gracias, Purito Perú, por estar nuevamente con nosotros, abrir nuestras puertas, abrir la ventana para poder entrar, como siempre, apoyando a todos los artistas consagrados, como también Nuevos Valores. Así es que estamos ya reactivándonos nuevamente, llegando al público, tanta insistencia tuya, tanta insistencia de la comadre, amigas, vecinas. Nuevamente iniciamos, este mes de abril iniciamos en los escenarios, reactivamos, nuestras agendas ya se abrieron y van llenando poco a poco. Ñaña, si tuvieses que elegir para vivir, entre un farsante y un mujeriego, ¿con quién te quedas? Yo creo que con el farsante, ¿no? Porque al menos por un ratito el otro ya es profesional, el mujeriego, ¿no? Sí, porque el otro trae enfermedades. ¿Qué novedades más vienen en el plano musical, Ñaña? Tenemos canciones preparadas para tanto para los hijos, para la mamá, porque queremos celebrar Día de la Madre, que Dios quiera salga. Durante estos 2 años de la pandemia hemos podido hacer temas, sentimientos encontrados, en muchas maneras, también para amigos, pero también un poco triste por la pérdida de todas las amistades, amigos cercanos. Es por ello nos paralizó un poco, que todavía no hemos podido salir ni en privados, por motivo que el respeto de cada uno de ellos, pero vamos a extrañar mucho al fans, al amigo, el momento que coreaba nuestra música, el amigo que estaba con la cámara, y así es que yo creo que es la primera vez que voy a subir al escenario, mucho sentimiento encontrado, dolor y sentimiento debería haber, pero como un día dijo el amigo Ever, la música tiene que continuar. No, y yo creo, Ñaña, permítame que te corte, que precisamente cuando estés en el escenario, todos los amigos, los fans, en nuestro caso de nuestro Ever, nuestro Javier Ventura, entre otros muchos amigos, van a estar felices de verte nuevamente en el escenario, alegrando lo que estamos acá. Porque como citaste a Ever, la música continúa, la vida continúa. No es fácil, pero debemos de continuar porque no nos podemos quedar a descansar ni aletargados en este ambiente donde que ahora la vida está cada día más difícil, ¿no? Así es, Eduardo, a seguirla con toda energía, con todas fuerzas, con todo el corazón puesto al público, porque el público lo pide, el público lo reclama, y así es que queremos complacer a nuestros fans. Tal vez nos volveremos a ver muchos fans coreando nuestras canciones, pero ahí viene la fuerza de muchos fans que siguen insistiendo para seguir en el escenario. Y es por ello, reactivamos, Maxi, la dulzura de Caraz se reactiva este mes de abril para toda la gente del norte. ¿Dónde vas a estar en abril? 8 inicio el recorrido, me voy a Patás, luego me voy a Huamachuco, luego me voy a Cajabamba, me voy a Guarmey, Virú, me voy luego para nuevamente Huamachuco, me voy a Arequipa y así sucesivamente. ¿Cuándo dejas de irte? Hay bastante, la gente está bastante recargada, ¿no? Ahí vamos, ya estamos en conversaciones para fines de mayo. Tal vez nos vamos por 5 lugares a Estados Unidos, que un amigo nos está tratando de motivar, que Dios permita, si partimos nos vamos por una semana. Me ha pasado por ahí la voz un pajarito que ahora las parranditas ya van a ser parrandotas, ha crecido, ¿no? Estamos poniendo 25 a 28 minutos. Así es. Ya para vivir entero. Yo creo que sí, sino que el problema es que se cansen, vayan a la cantina y lo revienten en la cantina. Ahí está, buena táctica, ya tenemos, así que ya sabe usted, amigo empresario, acá tenemos una táctica muy efectiva. Quiere que la gente no solamente se divierta, sino que también tome sus chelitas, parranditas de 25 o 29 minutos, cansaditos a la cantina. Y no sabes que la parranda ahora viene incluida, y yo te voy a traer
algo guardadito. ¿Cómo ¿Tú así? sabes bailar, no? Algo, ¿Sí sabes bailar? Sí. ¿Vas a poder demostrar? Yo creo que sí, porque siempre que escucho algo tuyo, pues le entro a la onda, ¿no? Y si traigo algo que alguien... Por ¿Lo favor. retas no le retas? No, vamos, le ¿Y entramos si al te reto. Ya, pues caballero, me preparo. ¿no? Mapi. Ahí viene. Ay, mira, ve, No estaba bromeando. no estaba bromeando. Hola, ñañita, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te llamas, ñaña? Mapi, Mapi, ¿de qué parte eres tú? yo de acá de Lima, De Lima, pero tu sangre, la familia, ¿hay provincianos? Huancayo y del norte. Mira, esa combinación huancaína debe zapatear, pero que da miedo. Pero también debe tener un carácter fuerte, ¿no? Claro, como toda mujer fuerte. Ahí está. Ñaña, por ejemplo, vente más acasito. Entre las parranditas de Maxi, ¿cuál es la que más te gusta? El farsante. El farsante. ¿Por qué le dices farsante a mi amigo? ¿Cómo te llamas, papá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior. Juni, ¿por qué te dice farsante mi Mapi? ¿Por qué será? No sé la verdad. A mí me dijeron que era el mujeriego, no el farsante. Nada que ver, nada que ver. Ni mujeriego ni forzante. Tranquilo, todo tranquilo. Un gran exponente de lo que es nuestra danzas. Así es, así ¿Qué es. estilos dominas, papá? De todo prácticamente. Por ejemplo, en la selva has bailado Fidelina. Fidelina. No, eso. ¿Sabes? No, creo que no le escuché, le vamos a escuchar. Ese es un tren, es un baile de la selva que está de moda ahorita, te lo vas a escuchar, papá. Fidelina, Fidelina. ¿Cuándo vienen los lanzamientos? Medio agosto. Agosto ya viene la primicia. Sí, hay que detener un poco a poco. Ah, ya, mira, eso está perfecto. No hay apuro, No, ¿no? no ir a por despacio. Y si queremos, por ejemplo, contratar los servicios de nuestra Maxi, ¿cómo hacemos? ¿Qué número? Nos llaman al 99-961-6515, al 987-504-121. Sé que en Purito Perú siempre lo van a encontrar. No, ahí le ponemos, pues, ñaña, una cosita. ¿Te acuerdas del videíto que grabó tu bebé? ¿Cómo se llama la canción? Mi niña hermosa. Mi niña hermosa. ¿Y qué tal el temita? Mucho ha gustado, muchas mamás lo escuchan, muchas mamás lo dedican a sus hijas, a sus hijos. Es un sentimiento encontrado que encontré, pero ahora mi niña bueno, pues sin decir nada, pero ahí está, que me saca las canas de todo color, pero ahí vamos, Ahí no me va a vamos. detener nada. Oye, hablando de como mamita linda, ¿no? Niña hermosa. Niña hermosa. Hablando de niña hermosa, Mapi, ¿tú qué tal? Aparte de ser tan bonita, ¿qué más haces en la vida? Yo soy profesora de danzas. Ah, mira, ¿dónde, ñaña? Yo trabajo en el colegio Clemens Marjan, ¿Dónde queda el colegio? en Los Olivos. Ya saben, los amigos de Los Olivos, privilegiados de tener no solamente la habilidad, sino el talento de nuestra profesorita linda. Oye, ñaña. Enseñarte a bailar. A ver, un pasito que me podías enseñar, por favor. Camarita, vaya abajo, por favor. ¿Cómo sería? No, pero tienes que enseñarme el primer... Ah, no, tú me tienes que enseñar el paso, pues. ¿Cómo es el primer? Ven para acá, papá. Un pasito. ¿Qué tema vamos a poner al fondo? Guaylas, le metemos guaylas. Ya, ¿cómo sería el guaylas? A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, no. Bueno, yo tengo otra fórmula. La mía es más rapidita. No, yo ya le entro de frente, ya pues. No, la anaconda es para después. No, venga, acá tú no quiero bailar. Ya. Estoy con dolor de reumatismo. No, la anaconda puede ser más tarde, pues ya en otro lugar, pues. Puede ser en una peña, ¿no? Para bailar, pues allá. Eso también, Leita, ¿sabes? La danza de la selva. Claro, De todas las zonas bailas. claro, costa, sierra y selva. Ah, mira qué bacán. Un gusto, ñaña. Y si, por ejemplo, hay alguien que quiere contratar los servicios de esta linda profesora de danza, ¿qué numerito podemos recorrer? Al 985-45-7051. Igual, caballero, si usted, por ejemplo, hay una persona que quiere recibir servicios de enseñanza de paso, danzas, bailes, Claro, al 980-81-8280. Junior. y Junior, Mapi, y si quieren los servicios de nuestra Maxi, acompañados de estos caballeros que nos presentan un super show en el escenario, repetimos los números, ñaña, y lo ponemos también en pantalla. Al 99-961-6515, al 987-504-121. Solamente contratos. Y nos despedimos con algo que a Maxi jamás le vas a ver hacer. Solamente aquí en Purito Perú, el primer TikTok de Maxi, la dulzura de Caraz.